Bienvenidos otro día más a otra masterclass en directo de Entrenador de Cero a Online. Creo que ya es la masterclass número 30, o sea que se dice pronto 30 semanas dando clases en directo. Y hoy vamos a ver tema lanzamientos en el sector del fitness, que muchas veces tenemos como súper idealizado el tema de los lanzamientos, retos y demás. Y hoy vamos a ver como un poco en profundidad, a nivel un poco más general, sobre todo porque es la primera vez que vamos a hablar de cómo se hace un lanzamiento de manera adecuada en el sector del fitness, sobre todo para que tengáis un poco de conciencia de cuándo hay que hacer un lanzamiento, cómo se hacen los lanzamientos, las fases de los lanzamientos. Y luego al final también vamos a ver como un mini ejemplo para que veáis cómo se puede plantear un lanzamiento de cara al mes de septiembre. Y bueno, sin más, voy a compartir pantalla y nos ponemos con todo. Y bueno, aquí tenemos el documento de la sesión de hoy, ¿vale? Como hemos dicho, lanzamientos, cómo vamos a hacer los mejores lanzamientos en el sector del fitness. Y lo primero que tengo que comentar es que hay mucha gente que se piensa que hacer lanzamientos en el sector del fitness es muy sencillo. Es decir, que yo a lo mejor cojo y de repente me planteo hacer un lanzamiento pues dentro de 2 semanas y ya está, y me limpio las manos, hago un lanzamiento y fuera. Pero para hacer un buen lanzamiento, lo que realmente necesitamos es tanto tiempo como tener una buena estructura para hacer un lanzamiento de manera adecuada. Yo, por ejemplo, pues con algunos clientes que estamos planteando ya, pues hacer un lanzamiento a lo mejor de cara al mes de septiembre, que puede ser un mes potente donde muchos de nosotros pensamos, ostras, pues a lo mejor septiembre es un buen mes para lanzar mi producto, para lanzar mi servicio. Pues ostras, si quieres lanzarlo en septiembre, puede que el mejor momento para empezar a prepararlo sea ahora, que si no, luego te lo planteas para el mes de agosto y dices, ostras, luego vas con el tiempo pillado. Pero, como os pongo aquí, para mí el tiempo mínimo de preparar un buen lanzamiento son 2 meses. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, ya has hecho algún lanzamiento anteriormente, puedes tener ya cosas preparadas, cosas hechas, automatizaciones hechas, emails hechos, creativos hechos, anuncios probados. Entonces, de esta manera, a lo mejor, si ya has hecho algún lanzamiento previamente, pues para hacer un futuro lanzamiento, pues a lo mejor ya no necesitas a lo mejor 2 meses y con mes y medio, un mes te vale. Pero aún así, yo minimísimo, minimísimo, minimísimo os recomiendo que tengáis un mes y medio para hacer lanzamientos de la manera adecuada, porque con lo que hayáis testeado ya anteriormente en otras ocasiones y demás, pues podéis medir otras cosas, podéis cambiar algunas cosas, podéis hacer modificaciones y sobre todo para ir tranquilos, pues un mes y medio puede ser más que suficiente. Y luego, como os decía por aquí, yo sobre todo, también en redes sociales, no soy muy consumidor, digamos, de redes sociales, pero la gente que sigo normalmente son entrenadores, ¿no? Entonces yo muchas veces veo que de repente hay un entrenador y dice, oye, pues voy a hacer un reto, voy a hacer una masterclass en directo y es como, ostras, es que si lo haces sin estructura, si lo haces de repente, oye, para dentro de 2 semanas, pues te puede salir bien, ¿no? Pero realmente la gente que acuda a ese lanzamiento ya va a ser gente que seguramente si lo hubieras contactado en Evergreen, es decir, en el día a día, seguramente ya te hubiera comprado y no hubieras necesitado un lanzamiento para que esa persona te comprara. También es importante que para hacer un buen lanzamiento tengamos una inversión en publicidad. Porque el otro día, por ejemplo, hablaba con un cliente que al final os voy a poner un ejemplo y hablábamos del tema de inversión en publicidad de cara a un lanzamiento. Y claro, me decía, claro, aquí tendremos que invertir en publicidad. Y le dije, sí, pero 200 euros para un lanzamiento es como si no inviertes nada, ¿no? Porque al final invertir 200 euros para un lanzamiento es como tontería, porque al final, si tú te vas a meter de lleno en hacer un buen lanzamiento con donde te lo vas a currar, vas a llevar a mucha gente, les vas a hacer pasar por un proceso emocional y seguramente tengas un pico a nivel de facturación, pues al menos con invertir 2.000 euros, pues a lo mejor sería un lanzamiento donde ya a lo mejor merece todo muchísimo más la pena porque por todo lo que vas a hacer, pues obviamente se pueden hacer cosas muy chulas, muy guays y sobre todo si lo tienes bien medido, pues los resultados que puedes tener son mucho mejores. Con esto no quiero decir que sea como esto obligatorio, ¿no? El hecho de, oye, voy a hacer un lanzamiento, tengo que invertir sí o sí 2.000 euros en publicidad. No, tú puedes invertir 200 euros. Lo que pasa es que depende del tipo de lanzamiento que quieras hacer. Yo, por ejemplo, hay con algún cliente que hemos invertido 200 euros y te puede funcionar muy bien, sobre todo si nunca has hecho un lanzamiento anteriormente, si trabajas muy bien la parte de las redes sociales y subes el contenido de forma recurrente.
Pues porque al final sabes cómo captar a la gente de una forma orgánica. Y si sabes hacer esto y tienes un trabajo muy bien hecho a través de las redes sociales, pues con 200 euros, pues a lo mejor te entra gente y la conversión que puedes tener puede ser muy buena. Y, y si alguno si alguno de los que está aquí se puede estar planteando hacer un lanzamiento en algún momento, y no tenéis en cuenta todo esto que estaba comentando, para mí el momento más adecuado para hacerlo, si lo estáis planteando, sería de cara a septiembre. Tenéis 2 meses para poder prepararlo y hacerlo medianamente bien. Y encima en el sector del fitness es una muy buena época. Por tanto, si alguno de vosotros lo tiene por ahí en mente, es como, oye, septiembre puede ser un mes clave para hacerlo. Aquí da igual si es más al principio, más al final. Lo más importante para mí, si hacéis un lanzamiento, es que lo tengáis hecho de manera adecuada, ¿vale? Es decir, que tengáis todo probado, testeado, una buena planificación, un buen orden, porque ahí es donde salen realmente los resultados. Aquí yo, por ejemplo, os quiero contar una experiencia que yo tuve, que fue pues hace 2 o 3 años por lo menos, que fue la primera vez que yo intenté hacer un lanzamiento, ¿no? No tenía ni puta idea de cómo funcionaban los lanzamientos. Y dije, oye, pues voy a hacer un reto de 7 días donde pongo a la gente a entrenar y listo. Y no invertí nada en publicidad. Me acuerdo que se apuntaron como 200, 300 personas o así. Lo llevaba por un grupo de Facebook y yo por ahí hablaba, contactaba por las personas. Y recuerdo que al final me compraron 2 personas. Bueno, son 500 euros, ¿no? Que me compraran en ese entonces 500 personas, que para mí, pues bueno, estaba muy bien, ¿no? Cuando estaba empezando. Pero claro, yo ahora, cuando ya he adquirido el conocimiento de cómo se hacen los lanzamientos de manera adecuada, vuelvo atrás en el tiempo y digo, vaya mierda de lanzamiento que hice entonces. Si hubiera hecho las cosas de la manera adecuada, al menos con cierta estructura, cierto conocimiento, cierta conciencia, pues seguramente el lanzamiento hubiera funcionado 100 veces mejor. Lo que pasa es que ahí en ese momento no sabía lo que hacía. Pero bueno, al final todo eso es un aprendizaje. Os puede pasar a vosotros que lo hagáis y mientras que os sirva para aprender y progresar y después hagáis las cosas de la manera adecuada, pues al final la cosa cambia. Después, por ejemplo, el año pasado, de hecho, sobre estas fechas, hice otro lanzamiento que invertimos a lo mejor en publicidad unos 1.000, 1.500 euros y generamos 15.000 euros con el lanzamiento. O sea que al final ahí vemos un poco cómo van evolucionando las cosas, ¿vale? Y tú qué puedas hacer en una semana 15.000 euros, pues al final es una locura, ¿no? Y más en el sector del fitness, que a lo mejor no es un sector donde podemos estar acostumbrados a esas cantidades de dinero, ¿ok? Hasta aquí más o menos me vais siguiendo con lo que venimos comentando. Si es que sí, me ponéis por ahí un uno por el chat y pasamos ya a cositas más importantes. Me ponéis un uno por ahí por el chat si me vais siguiendo. Eso es, Salva. Fenómeno. Ahí estamos, Juan, Manolo. Perfecto. Vale, esto es para que tengáis un poco de contexto general de como una pequeña introducción que quería hacer con la parte de lanzamiento. Ahora, igual llegados a este punto, hay alguno de vosotros que os suena chino todo esto y decís, oye Arturo, todo esto está muy bien, pero ¿qué es un lanzamiento? Entonces, un lanzamiento para mí es un proceso puramente emocional, por el que buscamos aumentar el nivel de conciencia del cliente que acude al lanzamiento para que en poco tiempo sea consciente de que necesita nuestra ayuda para conseguir los resultados que está buscando. Es decir, si tú en un lanzamiento no le haces pasar al cliente por ese proceso emocional, el lanzamiento lo más seguro es que no funcione. Le puedes dar un montón de información, le puedes dar la mejor masterclass, pero si no le haces pasar por un proceso puramente emocional, donde el cliente conecte contigo, tenga esa empatía, sienta como incluso dolor de todo lo que está pasando, el lanzamiento no va a tener los resultados que a lo mejor podemos estar buscando. Por ejemplo, en un evergreen, que en un evergreen es una venta recurrente, es decir, si vosotros vendéis de forma constante por medio de las redes sociales, eso es una venta en evergreen. Entonces, en un evergreen podemos tardar más en elevar ese nivel de conciencia del cliente, porque a lo mejor el tiempo que pasa viéndonos es como más espacio en el tiempo y no nos consume tanto. Entonces, si a lo mejor en un evergreen pudiera tardar al menos 3 meses en comprarnos, lo que buscamos con un lanzamiento es que en una semana, en 2 semanas, depende del tipo de lanzamiento que estemos haciendo, pues esa persona nos compre. Entonces, lo que buscamos es elevar ese nivel de conciencia muy rápido
para que en muy poco tiempo nos acabe comprando y eso es un lanzamiento. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, imaginaros con el lanzamiento que os comento que hice el año pasado, donde facturamos 15.000 euros en un lanzamiento, pues al final lo que buscábamos era un producto de perder peso, donde al final lo que buscábamos es enseñarle a la persona cómo perder de 8 a 12 kilos en 3 meses, sin dietas, con poco tiempo y no me acuerdo con qué más, pero lo que buscábamos era que el cliente conectara con una situación emocional muy mala que tenía en ese momento para que viera sus dolores, sus problemas y que le dibujáramos el camino perfecto para que saliera de esa situación y que finalmente consiguiera su objetivo. Entonces, si tú al final al cliente le visualizas en esa situación, pues la capacidad, la posibilidad de comprarte después va a ser muchísimo mayor. Para mí es muy importante que un lanzamiento realmente funciona, os podemos decir que está funcionando cuando gente que no nos conoce de nada nos acaba comprando. Es decir, yo, por ejemplo, en este lanzamiento pude ver que se apuntó muchísima gente y de toda esta gente que no me conocía de nada, identificamos que había mucha gente que no me conocía que me compraba. Es como decir, un 50% de las personas que compraron no me conocían y el otro 50 sí. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque al final pasamos encuestas a los clientes, vemos de dónde viene cada uno y si sabemos de dónde nos compra cada persona, pues esto nos permite identificar muy bien de dónde viene cada persona. De esta manera, pues yo sé que el lanzamiento ha funcionado. Si únicamente me compra gente que me conoce, es decir, gente que me sigue, por ejemplo, por redes sociales, pues ahí al final, pues podría haber funcionado. O sea, si luego lo metemos un tráfico frío, pues no sabemos si funcionará o no, porque ya la gente que me conoce que a lo mejor me compran porque literalmente ya me conocen, pues a lo mejor no funciona en ese tráfico frío. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un lanzamiento y un evergreen? Pues un lanzamiento es una venta en un momento puntual, mientras que en un evergreen es una venta constante. Se pueden combinar ambos. Es decir, yo, por ejemplo, yo hago una venta constante en evergreen. Tengo todos los funnels hechos a nivel de venta en evergreen. Yo le meto mucha caña al evergreen para que la gente me esté comprando de forma constante. En cambio, un lanzamiento es una venta puntual y se pueden combinar, ¿vale? Al final podemos hacer una combinación de ambos. Lo que pasa es que en esa combinación tenemos que entender que seguramente hay un punto, unas semanas en el que a lo mejor no nos compran porque tenemos que preparar el lanzamiento de manera adecuada. Es decir, sacrificamos ese evergreen de 2 semanas, por ejemplo, para ese lanzamiento donde buscamos que más gente nos compre. Entonces, de esta manera se puede combinar el lanzamiento con el evergreen. Pero sí que es verdad que los lanzamientos no se pueden hacer constantemente. Es decir, yo no puedo estar haciendo todas las semanas un lanzamiento. Si hemos dicho que necesitamos como 2 meses para preparar un lanzamiento, pues a lo mejor para hacerlos en un año, pues deberíamos hacer pues 5 al año, 6, 4, depende un poco del tipo de lanzamientos que vayas a hacer. La única cosa, la única pega que yo a lo mejor le veo al tema de los lanzamientos es que a lo mejor te la juegas a una única carta. Es decir, si el lanzamiento sale mal por cualquier cosa, es muy probable que esa facturación que tú quieras hacer con el lanzamiento se vea afectada. Es decir, yo, por ejemplo, ahora tengo un amigo que estábamos haciendo un lanzamiento juntos de un producto brutal y él, por ejemplo, justo se le cayó la cuenta publicitaria hace una semana, creo, justo una semana. Entonces, claro, él estaba invirtiendo mucho dinero en publicidad y le dejó de entrar gente de golpe porque esa inversión estaba cortada. Entonces, el lanzamiento de por sí está yendo muy bien, pero ¿qué pasa? Si te pasa eso al principio o se te jode durante todo el lanzamiento, pues joder, toda la facturación se puede ver muy afectada por ese hecho. Entonces al final te la juegas a una sola bala. Em, en un evergreen, pues al final el riesgo no es tan grande, porque si falla algo algún día o cualquier cosa, pues lo puedes modificar porque tienes una venta constante por medio de otro tipo de funnels. Pero seguramente no se vea tan afectado. Pero de imaginaros hacer 15.000 euros en una semana en vez de 1.000, pues que se afecten 1.000 euros, no pasa nada, pero que se afecten 15.000, pues es bastante complicado, ¿no? Ya el daño es un poquito mayor. Entonces al final es un poco la diferencia. ¿Ok? Hasta aquí más o menos nos ha quedado claro qué es un lanzamiento, cuál es la diferencia entre un evergreen y un lanzamiento. ¿Ha quedado todo claro esta parte o tenéis alguna duda de momento? Si ha quedado claro, pues me ponéis un uno por ahí por el chat. Vale, fenómeno. Perfecto. Pues ahora vamos a algo bastante tocho, que son las fases de un lanzamiento.
¿Cuántas fases pensáis que podemos tener dentro de un lanzamiento? Dejádmelo por ahí por el chat. A ver si alguien acierta. Tres fases, cinco, tres. Bien. Por ahí andáis cerca. Vale. Pues chicos, yo sobre todo aquí el lanzamiento os lo he dividido en cuatro fases, ¿vale? Fase de calentamiento, el pre-launch, el lanzamiento y el post-lanzamiento. ¿Ok? Ahora vamos a ir fase a fase por cada una. ¿Por qué lo he dividido en cuatro fases? Normalmente son como las fases en las que se suele dividir, ¿vale? La fase de calentamiento sería la fase donde a lo mejor agitamos a nuestra audiencia de cara a que al final de esta fase acabemos abriendo las puertas a nuestro lanzamiento. Es decir, vamos a plantear el ejemplo de que vamos a hacer un lanzamiento el día 15 de septiembre, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la fase de calentamiento yo la pondría más o menos como un mes antes, ¿vale? Un mes antes de ese lanzamiento. Es decir, empezaría con el calentamiento el 15 de agosto, que esto sería como con contenido, con cosas muchísimo más específicas de cara a que la gente se apunte al lanzamiento. ¿Qué pasa? Que desde ahora ya podemos empezar a probar, a testear el lanzamiento. ¿Cómo podemos empezar a preparar y testear ese lanzamiento? Pues de muchas maneras. Ahora lo veremos con algún ejemplo, pero sería, por ejemplo, en esta fase, pues a lo mejor de aquí al 15 de agosto, que ya podríamos empezar a calentar un poquito, sería empezar a crear contenido donde a lo mejor atrayéramos a mucha audiencia, es decir, fuéramos creando una audiencia muy grande, un contenido a lo mejor más viral, que podamos llegar a más gente, que la gente interactúe con nosotros, donde vayamos captando emails a lo mejor por medio de lead magnets. Ya después, a partir del 15 de agosto, ya empezamos a crear un poco de hype, que puede ser, pues hablando un poco más a nivel personal nuestro, que estamos preparando algo, que vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. Entonces ya a partir de ahí empezamos a crear un poco de hype hasta el final ya de esta fase, que sería a lo mejor a partir del 1 de septiembre, ¿vale? Cuando estamos ahí casi de cara al 1 de septiembre, que sería como 15 días antes, donde empezaríamos a captar a la audiencia. Y a partir de ahí, pues ya abriríamos, serían entre 15 y 7 días antes, ¿vale? Depende, me estaba liando aquí un poco porque estaba pensando, depende del tipo de lanzamiento. Es decir, si vosotros vais a hacer un lanzamiento pequeñito, pongamos ese ejemplo de que vamos a hacerlo el 15 de septiembre, si vamos a hacer un lanzamiento pequeñito, con abrir plazas a que se apunten al lanzamiento 7 días antes, es más que suficiente. Si vamos a hacer un lanzamiento grande donde a lo mejor, pues como os comentaba yo antes, ¿no? Metemos 2.000 euros en publicidad o algo así, pues ya a lo mejor entre 10 y 15 días sería lo más adecuado. Por tanto, ahí a lo mejor ya nos iríamos desde el 1 de septiembre. ¿Ok? Pero esa fase de calentamiento puede ir desde el 15 de agosto a que abramos las plazas de lanzamiento o incluso después meter en vez de un mes y medio de cara a calentar un poco más a que acudan a ese lanzamiento bien, ¿vale? Entonces depende un poco ahí el plazo de tiempo de que sea un mes y medio, en función de cuándo se haga el lanzamiento, qué tipo de lanzamiento se haga, la magnitud del lanzamiento, depende un poco de estos factores. Pero durante esta fase de calentamiento es donde agitamos a nuestra audiencia, vamos creando audiencia, vamos captando emails, porque también haremos acción por medio de emails, crearemos un poco de hype de que estamos haciendo algo, va a ser algo único, esto es lo que han conseguido clientes que han trabajado conmigo haciendo todo esto, y si quieres hacerlo tú también, si quieres saber cómo lo puedes conseguir tú, pues apúntate aquí a este reto que voy a hacer, a esta masterclass, a todo lo que vayamos a hacer, ¿vale? Entonces es una fase donde creamos un poco de hype, calentamos a toda nuestra audiencia y de esta manera, pues la gente se empieza a apuntar a nuestro lanzamiento, ¿ok? ¿Se ha entendido la fase de calentamiento, que sería una fase donde empezamos a captar, a calentar a la gente para que se apunten a este lanzamiento, incluso al final que se vayan apuntando? ¿Se ha entendido? Si se ha entendido, me dejáis un uno por ahí por el chat. Bueno, ya si habéis puesto un sí, está perfecto. Fenómeno. Perfecto. Pues una vez acabamos con esta fase de calentamiento,
ya empezaríamos a captar a la gente para nuestro lanzamiento. Es decir, tendríamos que hacer una captación de la gente que se está apuntando, que donde estemos haciendo este calentamiento, deberíamos hacer una captación a un sitio donde podamos estar de una forma más cercana con todas esas personas. Normalmente el sitio más adecuado, pues normalmente se suele utilizar WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp es un sitio donde podemos tener a la gente en un sitio más cercano, podamos contactar con ellos, ya a lo mejor incluso podemos captar su número de teléfono, captamos su email y después a partir de aquí pues podemos hacer mucha más fuerza para que la gente acuda a ese lanzamiento. Al final, en el pre-launch, lo que buscamos es avisar a la gente de que acuda al lanzamiento, de tocar ciertos puntos emocionales que pueden estar pasando, de, oye, ¿cuánto tiempo llevas intentando perder peso? ¿Cuánto dinero te has gastado ya perdiendo peso? ¿No estás cansado ya de intentarlo tantas veces y no conseguir resultados? Eso a lo mejor es porque no estás haciendo las cosas de la manera adecuada. En la masterclass del domingo te voy a contar cómo lo tienes que hacer para que por fin consigas resultados. Mira estos clientes están consiguiendo sus resultados y tú también lo puedes hacer. A partir del domingo en la masterclass será un antes y un después en tu vida porque aprenderás cómo lo tienes que hacer a partir de ahora para conseguir esos resultados. Veis que durante estas semanas, los 7, 15 días que sean la fase del pre-launch, vamos a ir calentando un poquito más a la audiencia que ya se ha apuntado al lanzamiento para que acudan al lanzamiento. Entonces, si os fijáis desde un sitio más cercano como puede ser WhatsApp, puedo conectar muchísimo más con la audiencia, con vídeos, con audios, con textos, pues de una forma muchísimo más cercana. ¿Qué pasa? Que tú utilizas WhatsApp, pero luego además también vas enviando emails, por ejemplo, donde puedas enviarles cada vez más emails y al final pues vas conectando un poco más con ellos, sobre todo para hacer fuerza para que acudan a ese lanzamiento. Como os comento aquí, podemos hacer otras acciones como emails, publicidad en las redes sociales, que no os lo he dicho, en las redes sociales, pues como tú vas comentando por medio de WhatsApp o vas comentando por medio de email, en las redes sociales tú puedes ir contando lo mismo, ¿no? De, oye, es que este domingo es la masterclass, apúntate si todavía no te has apuntado, a partir de la semana que viene ya no lo podrás ver, entonces es como una fase donde ya empezamos a tocar determinados puntos para que la gente acuda a ese lanzamiento a solucionar el problema que tiene, ¿vale? Es decir, primero hemos calentado, hemos hecho que la gente se empiece a meter al grupo de WhatsApp y a partir de ahí empezamos a tocar determinados puntos y buscamos que la gente acuda a ese lanzamiento, ¿ok? Y ya os digo, para mí aquí lo importante es meterles en un sitio cercano e ir haciendo acción por todos lados, por WhatsApp, por email, por redes sociales, para que la gente acude a ese lanzamiento. Tenemos que tener en cuenta que ese lanzamiento puede ser por medio de una masterclass en directo, que sería, digamos, un tipo webinar, o puede ser por medio de otro tipo de lanzamientos. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando os he dicho que hice este lanzamiento donde hicimos 15.000 euros, pues ese lanzamiento era un reto con una masterclass. Es decir, eran 7 días donde yo ayudaba a las personas a perder hasta 2 kilos en tan solo 7 días y en la masterclass del fin de semana les enseñaba cómo en 3 meses podían perder entre 8 y 12 kilos pues en esos 3 meses. Entonces, al final, pues la gente se apuntaba al reto para cumplir esos resultados 7 días y después acudía a la masterclass para ver cómo los podía conseguir a partir de ahí. Entonces, esa era la manera que lo hacíamos nosotros. Después aquí hay gente que hace un formato de 3 vídeos, por ejemplo, otros de 4 vídeos. En fin, depende un poco del tipo de lanzamiento que hagáis. Una vez hemos pasado la fase del pre-launch, donde buscamos que la gente acuda al lanzamiento, hacemos el lanzamiento. Que aquí, como os comento, ya vimos una clase que no recuerdo exactamente qué clase era, donde hablábamos de los distintos tipos de lanzamientos que había, que son los que os estaba comentando ahora. Pero en esta fase lo que buscamos es que la gente consuma el lanzamiento, es decir, que acudan tanto a la masterclass como al reto, como a ver a las otras masterclass que hemos dicho. Y tenemos que hacer que consuman todo, porque el lanzamiento está estructurado de una determinada manera para tocar distintos puntos emocionales. Es decir, tú cuando, por ejemplo, haces una masterclass, está dividida en diferentes fases. Una primera fase donde pues hablas de tu historia, de quién eres, que la gente te conozca. Después a lo mejor otra fase donde digas, esta clase es para ti si esto, o esta clase no es para ti si no estás en esta situación. Después planteas unas claves, planteas información, planteas valor.
luego tocas los dolores y luego al final planteas una oferta. Entonces, todo está estructurado de determinada manera para que la gente lo consuma desde el principio hasta el final. Y sabes que si la gente pasa por esas fases, lo más seguro, lo más probable es que mucha gente te compre. Por eso, la clave de un lanzamiento está en que primero tú lo estructures de manera adecuada, tanto si es un reto como si es una masterclass, como si es lo que sea, de cara a que la gente lo consuma desde el principio hasta el final. Porque sabes que si la gente lo hace así, pues obviamente las posibilidades que tenéis de que os compren van a ser mucho mayores. Entonces el objetivo del lanzamiento es que la gente lo consuma para que eleve bien su nivel de conciencia y finalmente compren. La idea de un lanzamiento es lanzar una oferta totalmente irresistible en ese lanzamiento para que la gente acabe comprando. Y si lo hacéis así, pues ya veréis que muchísima gente, pues obviamente va a comprar. Pero luego, una vez ha pasado el lanzamiento, tenemos un post-lanzamiento. Es decir, después de que yo haga una masterclass o haga el reto con la masterclass o haga un reto, tenemos unas fases que es de post-lanzamiento, que normalmente es la fase de cierre de carrito, que a lo mejor son 7 días, 10 días, depende un poco, que es la fase de cierre de carrito, donde buscamos pues, que la gente más rezagada consuma ese lanzamiento y obviamente pues que agenden llamada o compren directamente o lo que sea, pues porque tenemos que entender que a lo mejor, pues si yo hago un reto, pues a lo mejor hay gente que en esos 7 días no empieza el reto al principio, empieza un poco más tarde o lo que sea, o no ven la masterclass y la ven unos días más tarde o lo que sea. Entonces entramos en esa fase de post lanzamiento. Habrá gente que habrá acudido y visto el lanzamiento y otra gente que no haya comprado o agendado llamada. Por lo que buscamos es que lo haga. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una persona que ha acudido al lanzamiento, lo que yo busco es que esa persona agende una llamada. Si yo tengo una persona que no ha acudido al lanzamiento, lo que busco no es que primero agende llamada, lo que busco es que primero vea el lanzamiento para que lo consuma y que después agende llamada. Y aquí ya la gente más rezagada, pues tenemos que ir muy detrás de las personas, hacer mucha fuerza para que agenden llamada y a partir de ahí que nos acaben comprando. Y de esta manera, pues lo que buscamos es como forzar a la gente a que consuma, que acuda a llamada y demás, ahí ya es acción de venta pura, donde la gente más rezagada, pues obviamente nos va a costar muchísimo más. Pero yo aquí, por ejemplo, la experiencia que tuve el año pasado con el lanzamiento este que hice fue brutal, porque la gente ya acudía a una llamada queriendo comprar. Es decir, ellos llegaban a llamar diciendo, ¿dónde tengo que pagar? Que eso, al final, si tú haces en un lanzamiento eso, es brutal. Y después, obviamente, pues la gente más rezagada, pues había que forzarles un poco más, había que venderles un poquito mejor, pero lo que sí que es brutal es que la gente llegue ya a una llamada queriéndote comprar. Eso normalmente cuando tú vendes en un evergreen de forma constante, hay que pelearse un poco más por las ventas, hay que ir un poquito más detrás de la gente y eso incluso puedes gastar un poquito más. Pero si tú haces un lanzamiento donde la gente lleva una llamada directo a comprarte, joder, eso es brutal porque te quitas muchísima carga de encima. Si estáis metidos ahora en todo esto, pues seguramente lo sabréis, ¿no? El desgaste que tiene esa parte del evergreen. Y el lanzamiento, pues obviamente también hay otra parte de desgaste, pero es distinta, ¿no? Son otro tipo de cosas. Así que estas serían las fases de lanzamiento. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna duda, alguna cosita hasta aquí? ¿Lo tenéis claro estas fases de lanzamiento? Dejádmelo por ahí por el chat. Fenómeno. Perfecto. Todo bien, entonces. Vale. Pues ya como última parte de los lanzamientos, lo que quería es comentaros un lanzamiento que obviamente es así de forma un poco general pero que sí que estoy preparando con un cliente de cara a septiembre, ¿ok? Para que entréis un poco en contexto y si queréis que veamos alguna duda de cómo lo vamos a hacer y demás, pues que me preguntéis, ¿vale? De momento tenemos muchísimo trabajo por delante, pero para que veáis que con 2 meses y medio, pues lo estamos preparando y si lo hacemos así, pues obviamente los resultados que podemos sacar son muy buenos, ¿ok? Entonces, yo estoy preparando un lanzamiento con un cliente mío que es experto en ciática, experto en dolor de espalda. Entonces, ¿qué nos estaba pasando con este cliente que es entrenador? Él se enfocaba en dolores de espalda en general. Trataba pues hernias discales, ciáticas, dolor lumbar, trataba de todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que
vendía, pero muy poquito. ¿Qué pasa? Desde que empezamos a trabajar juntos, le dije, oye, tío, nos tenemos que especializar en algo súper concreto. ¿Dónde tiene la gente más dolor? ¿Dónde tiene la gente más problema? Identificamos la ciática, también por los clientes que él trabajaba. Entonces se especializó en ciática. Y desde que nos hemos especializado en ciática, él lo está reventando porque está haciendo dos, tres ventas a la semana, más o menos. Entonces, al final, especificarte, como en este caso, es brutal. ¿Qué pasa? Que él tenía un tipo de programa y ahora está transicionando hacia este otro tipo de programa. Entonces, le he propuesto el hecho de hacer un lanzamiento en septiembre de un programa que sea súper novedoso, que sea súper exclusivo, que sea algo que nunca he hecho antes, que es un programa específico de ciática. ¿Qué pasa? Que va a ser un lanzamiento brutal porque nunca he hecho nada de este estilo. Tiene un perfil que estará llegando pues casi ya a los 20.000 seguidores. Entonces se está haciendo como un buen referente en este tema, en la ciática sobre todo, y tenemos todavía 2 meses por delante. Entonces, de propuesto sacar algo así y septiembre pues es un mes perfecto para hacer algo de este estilo. Y vamos, a mí la idea me parece brutal y creo que le va a salir súper bien, pero la idea es sobre todo sacar algo súper novedoso, súper exclusivo de cara al mes de septiembre y que sea un programa exclusivo de ciática para personas con ciática. Es súper exclusivo y por tanto seguramente es que se venda súper bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya estamos prácticamente en julio. Lo que vamos a hacer en el mes de julio es buscar generar audiencia, es decir, llegar a mucha gente. Si por ejemplo ahora imaginaros, estamos llegando a 500.000 personas, lo que buscamos es llegar a 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas, las máximas que podamos, de cara a generar una audiencia lo más grande posible, de gente que nos conozca, que vea qué es lo que hacemos, que sabemos acerca de ciática, de dolor de espalda, que solucionamos este tipo de problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente, punto número uno, intentando buscar contenido más viral, es decir, contenido que llegue a muchísima más gente. ¿Qué pasa con este contenido? Pues que este contenido a lo mejor si nos hacemos muy virales, el nivel de conciencia al que va es un nivel de conciencia muy bajito. Por tanto, si nos llega un nivel de conciencia muy bajito, pues seguramente es gente que después no nos compre. ¿Qué pasa? Que como lo hacemos en el mes de julio, lo que buscamos es que esa persona nos siga con un nivel de conciencia muy bajito, que nos conozca, para después en el mes de agosto, mes de septiembre, aumentar ese nivel de conciencia, que se apunten al reto y que después nos compre. Entonces lo que buscamos es que nos conozcan, generar esa audiencia, que nos sigan y que nos conozca la máxima gente posible. Después, una vez que hemos generado esa audiencia con esas personas con un nivel de conciencia muy bajito, lo que buscamos es empezar a tocar los dolores que tiene la gente con problemas de ciática, dolores de espalda y demás, aportando valor, creando contenido relacionado con todos estos aspectos para que la gente vea que realmente tiene un problema. Es decir, oye, yo es que tengo dolor de espalda y estoy probando pastillas y no me soluciona nada. Estoy yendo al fisio y no me soluciona nada. Porque al final no lo estás haciendo bien. Tienes que hacer ejercicio, tienes que trabajar respiración, tienes que trabajar esto, sin decirles qué es lo que tienen que hacer, simplemente diciendo que lo están haciendo mal y que eso no va a solucionar su problema. Em, con este contenido también iremos subiendo contenido con el objetivo de captar emails, es decir, con el objetivo de captar leads. Nosotros de primeras nos centramos en generar esa audiencia y después empezamos a tocar un poco los dolores y a partir de estas fases, en las dos, empezamos a captar emails. ¿Por qué? Porque ya de esta forma captamos a los leads, tanto por email podemos llegar de forma directa a estas personas y si conseguimos captar también teléfono, pues muchísimo mejor, pero si no al menos los emails. ¿Qué pasa? Si ya vamos captando todos estos datos de las personas, sabemos que son personas que posiblemente puedan estar más interesadas en comprarnos y que podemos llegar a ellas de una forma más fácil, no solo por las redes sociales. Entonces, de esta manera, pues si llegamos a esas personas de una manera más fácil, lo más probable es que después cuando hagamos el lanzamiento se apunten. Entonces, de esta manera, pues vamos captando leads, vamos generando audiencia y después el trabajo va a ser mucho más fácil. Entonces, después ya empezaríamos la captación del lanzamiento. ¿Y cómo haríamos la captación de ese lanzamiento? Pues con toda esta audiencia que hemos generado, porque vosotros a nivel de publicidad, si yo, por ejemplo, he generado una audiencia durante 2 meses, yo lo que puedo hacer es crear una audiencia. Imaginaros que en estos 2 meses, julio y agosto, yo he conseguido una audiencia de 10 millones de personas. Yo, por medio de publicidad, puedo crear una audiencia, es decir, puedo crear un, un- yo puedo crear
una audiencia dentro de Facebook Business, que es la plataforma que vamos a utilizar para publicidad, que vaya directamente a esas personas. Es decir, yo, por ejemplo, a todos los que estáis aquí os tengo traqueados por email, a lo mejor por teléfono, porque habéis visitado mi página web, entonces yo os puedo enviar publicidad directamente a vosotros. Entonces, si nosotros hemos creado esta audiencia, puedo enviar directamente publicidad a esa audiencia, que seguramente sean personas que ya me conozcan, que vean qué es lo que hago, que seguramente estén interesados en problemas de espalda y demás, para que se apunten en el lanzamiento. Por tanto, mucha más gente se va a apuntar a ese lanzamiento. Entonces, ahí es donde empezaríamos esa captación. ¿Qué tipo de lanzamiento vamos a hacer? Pues seguramente hagamos una semana, la semana de la ciática, que sean 7 días, y a esos 7 días le llamamos la semana de la ciática. Entonces, durante esa semana, pues vamos a aportar contenido de valor dentro de un grupo, vamos a hacer vídeos tocando dolores que tenga la gente con problemas con ciática, mandaremos testimonios, resultados de clientes y acabaremos el reto con una masterclass en directo diciéndoles cómo pueden eliminar la ciática en 3 meses. Y a partir de ahí, una vez acabe ese reto con esa masterclass, con ese webinar, empezaremos la parte de cierre de carrito, que sería entre 7 y 10 días, con bonus, con una oferta exclusiva, donde la gente obviamente pues se quiera apuntar a trabajar en ese programa de ciática súper novedoso, súper exclusivo que vamos a sacar, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo sería ese proceso. Por tanto, estaríamos, pues como os he comentado, pues 2, 3 meses haciendo ese lanzamiento, pero para que veáis lo que es tener esa estructura adecuada. Nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, ya hemos creado una carpeta donde vamos a ir poniendo anuncios que vamos a utilizar después para captar a gente. ¿Qué pasa? Que nosotros esos anuncios los vamos a probar ahora en las redes sociales, pero en vez de decirle a la gente que se apunta al reto, vamos a decirles que nos sigan. De tal manera que si nosotros los vamos probando ya esos anuncios, después cuando vayamos a hacer la fase de captación, ya sabremos cuáles funcionan mejor o peor. De esta manera, pues obviamente los resultados que vamos a tener van a ser mucho mejores. ¿Vale? Así que eso sería un poco cómo lo vamos a hacer. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta de cómo sería ese lanzamiento que os he comentado? Es un poco así a nivel general, pero creo que os da muchas pistas de cómo tiene que ser ese lanzamiento de manera adecuada. ¿Vale? Ninguna duda por ahí. ¿Vale? Bueno, mientras que preguntáis si tenéis alguna pregunta, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Y hemos visto que un lanzamiento no es para nada sencillo. Tenemos que tener una estructura, tenemos que tener unos meses de preparación para hacer el lanzamiento de la mejor forma posible. Aquí depende un poco de la magnitud del lanzamiento que vayamos a hacer, pero de todo eso dependerá la inversión en publicidad que vamos a hacer. Si vamos a hacer un lanzamiento pequeñito, pues a lo mejor no necesitamos tanta inversión en publicidad, pero bueno, depende un poco de lo que vayamos a hacer. Un lanzamiento, hemos visto que es un proceso puramente emocional, donde buscamos elevar el nivel de conciencia de las personas y que nos compren en un plazo muy pequeño de tiempo. La diferencia entre un lanzamiento y un evergreen es una venta recurrente, una venta constante y un lanzamiento es una venta en momentos puntuales, que como hemos visto se pueden hacer 5, 6 al año, 4, depende un poco del tipo de lanzamiento que hagamos. Hemos visto que las fases del lanzamiento son un calentamiento, donde buscamos agitar a nuestra audiencia, un pre-launch donde buscamos, bueno, ya hemos metido a la gente en un sitio mucho más cercano y buscamos que acudan al lanzamiento. El lanzamiento es lo que vayamos a hacer, o bien un reto, una masterclass, un PLF, un formato de 3 vídeos, depende un poco del lanzamiento que vayamos a hacer, y luego un post-lanzamiento que sería la fase de cierre de carrito, donde buscamos cerrar pues, todas esas ventas que estamos haciendo. Hemos visto el ejemplo de la ciática que vamos a hacer de cada septiembre con un cliente, ¿vale? Así que dejo de compartir por aquí pantalla y si tenéis alguna duda, pues ya os lanzáis con ella. Te voy a leer por aquí el chat. Vale, vale, la VSL al final, VSL es Video Sale Letter, ¿vale? Entonces, el VSL estaría dentro de una venta en Evergreen. Entonces es como distinto, ¿no? O sea, al final un VSL, si estáis haciendo una venta en Evergreen, se puede meter en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que después hay mucha gente que vende por lanzamientos, o sea, depende un poco al final de la estrategia. Si vosotros vendéis en un Evergreen,
el VSL se puede introducir en cualquier momento porque es una venta constante. Es decir, yo, por ejemplo, tengo mi funnel de Instagram y luego tengo mi funnel de VSL que se combinan perfectamente. ¿Qué pasa? Que tú, si tú vas a hacer un lanzamiento y metes y metes un VSL, es como va un poco en contra de lo que estás haciendo con ese lanzamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer aquí la gente que, por ejemplo, vende con lanzamientos? Pues vende con un lanzamiento y entre lanzamiento y lanzamiento mete un VSL, que al final es como vas testeando pues distinto tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo la gente suele utilizar ese VSL no para vender lo mismo que venden en un lanzamiento, venden otro tipo de productos. Por tanto, es como que buscan combinarlo de esa manera para que no sea perjudicial para el lanzamiento, porque es donde se hacen esos picos de facturación. Entonces, si tú, por ejemplo, José, estás haciendo ahora una venta constante en Instagram, pues encajaría perfectamente ese VSL. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor de cara a septiembre vas a hacer un lanzamiento, pues a lo mejor yo cortaría ese VSL, pues por ejemplo en agosto, y en agosto o mediados de agosto, finales de agosto, empujaría a la gente para ese lanzamiento, depende un poco. Y luego cuando acabe ese lanzamiento, pondría ese VSL a rodar. Yo, por ejemplo, el año pasado, con lo que os estaba comentando del lanzamiento que hicimos, que lo hicimos por estas fechas, como os comento, en los meses de nosotros invertimos muchísimo dinero en publicidad para que la gente acudiera al lanzamiento, pues unos 2.000 euros o así, creamos una muy buena audiencia. ¿Y qué hicimos después? Pusimos el VSL a rodar y julio-agosto fueron unos meses de facturación muy buena, porque al final teníamos una audiencia muy buena creada y la gente nos veía por medio del VSL. Entonces julio-agosto compró mucha gente. ¿Vale? Es un ejemplo para que lo veáis. ¿Tenéis dudas, preguntitas por ahí de lo que hemos visto, casos concretos de lanzamientos que vayáis a hacer o que hayáis hecho, por qué han funcionado, por qué no y demás? Que aquí sobre todo pues podemos ver muchas cosas relacionadas con eso si lo necesitáis. Porque a lo mejor en estas fechas, mayo, junio, alguno de vosotros ha hecho un lanzamiento, o ha hecho un reto, o ha hecho alguna clase o algo, a lo mejor no le ha funcionado bien o sí, o queréis compartir algo. O está todo claro. Que oye, si está todo claro, pues fenómeno. Eso es que me he explicado súper bien. Ya solo os falta lanzar entonces. ¿O qué? ¿Quién de aquí ha hecho un lanzamiento alguna vez? Que me lo ponga por el chat. Ponedme un uno si habéis hecho un lanzamiento alguna vez. Total. O sea, al final, sobre todo, para mí lo importante es que seáis conscientes de lo que es un lanzamiento, ¿vale? Que no es algo de, oye, voy a hacer un lanzamiento la semana que viene, hago un grupo de WhatsApp, meto a la gente ahí dentro y les intento vender. Eso para mí no es un lanzamiento ni es nada. Si queréis hacer un lanzamiento bien, o sea, aunque sea un lanzamiento pequeñito, ¿vale? Es decir, si por ejemplo Salva hace un lanzamiento pequeñito de cara a septiembre, y mete a 20 personas en el grupo, pero vendes a esas 20, oye, es un lanzamiento pequeñito, pero has vendido a 20 personas, está fenomenal. Que aquí al final depende un poco de cómo lo hagáis, ¿no? Pero sobre todo que la estructura sea adecuada, que hagáis las cosas bien, porque si hacéis las cosas bien y medís todo lo que estáis haciendo, de cara a después poder vender mucho más, pues a todo le vais a sacar muchísimo más partido y podéis escalarlo al final todo mucho más, tanto con un lanzamiento como con un VSL, como con lo que sea, ¿ok? ¿No hay más dudas entonces, chicos? ¿Todo claro? Vale, chicos, pues os recuerdo una cosa que la semana pasada di un manual sobre cómo crear contenido un poco más viral y demás, que a lo mejor tanto si queréis crecer en redes sociales, como queréis generar audiencia, como que queréis hacer un lanzamiento, por ejemplo, en septiembre, el manual al final os enseñaba cómo crear ese contenido viral o ideas de contenido viral de cara a que pudierais aprovecharlo pues ahora, ¿no? Que puede ser un momento brutal para empezar a hacer ese contenido viral como os comento. ¿Vale? Entonces, si alguno todavía lo quiere recibir, me mandáis un DM por WhatsApp diciendo, oye, soy Claudia o soy Manolo, que estaban en la masterclass de hoy, me gustaría recibir ese manual. Pues me lo ponéis por ahí por WhatsApp, por el sitio donde estoy enviando los mensajes y con eso pues os lo comparto, ¿vale?
Así que nada, chicos, hasta aquí sería la sesión de hoy, ¿vale? Si me lo pediste por ahí, pues os lo mando y le damos caña, ¿vale? Pues chicos, ninguna cosita más por aquí, ¿vale? Vamos a darle caña, nos vemos la semana que viene, como siempre, que será el sábado, seguramente la masterclass. Y cualquier dudilla, cualquier cosa que tengáis de lo que hemos visto ahora o del manual o lo que sea, me lo comentáis por WhatsApp directamente, ¿vale? Así que nada, que paséis buen fin de semana y estamos por aquí en contacto, que me alegra siempre muchísimo veros. Un fuerte abrazo, chicos. Chao.